no tener en cuenta alguna cuestión fundamental desde el punto de vista corporativo puede tener graves consecuencias para el cliente, el contribuyente, en este caso para la sociedad. ¿Cómo podemos proteger el patrimonio? Es una cuestión que nos lanzan muchos clientes y un beneficio fundamental del holding. Tenemos que tener en cuenta que el holding nos ofrece esa protección patrimonial ligada a la diversificación de riesgos, de distintas operativas, distintas actividades económicas, y que en el peor de los escenarios posibles con alguna de estas filiales nunca se va a derivar la responsabilidad ni a otra filial ni a la matriz. Hablamos de la doctrina del levantamiento del velo, que es cuando el acreedor demuestra y acredita que ha habido un animus defraudandi, latín, por parte de la estructura societaria, ¿no? Es decir, oye, esta matriz me está constituyendo distintas filiales para generarme deudas, no pagarme facturas, etcétera, y aprovecharse de servicios, de activos o de lo que sea. Como sabéis, desde Fiscal estamos ejecutando numerosas operaciones de holding y de corporate en general, y en este vídeo os vamos a mostrar qué recomendaciones o qué cuestiones tenemos en cuenta a la hora de realizar este tipo de cuestiones. Bueno, Juan, ya hemos tratado en diferentes vídeos todos aquellos requisitos y aquellas cuestiones importantes que marca la norma para montar un holding. También hemos tratado el concepto de motivo económico válido, fundamental para que la operación tenga viabilidad fiscal, ¿verdad? Pero a la hora de la ejecución, ¿cuáles son esos actos preparatorios que tenemos en cuenta nosotros de dentro para realizar este tipo de operaciones? Vale. Pues bien, Antonio, desde Fiscal entendemos que es fundamental estos actos preparatorios de cara con el holding, dado que, no tener en cuenta alguna cuestión fundamental desde el punto de vista corporativo puede tener graves consecuencias para el cliente, el contribuyente, en este caso para la sociedad. ¿A qué me estoy refiriendo en concreto? Pues en concreto nos referimos a cierta due diligence que realizamos de forma previa. Hablamos de due diligence mercantil, hablamos de due diligence contable y podemos incluso hablar de una due diligence laboral o jurídica, que me gusta también mencionarla, en la que analizamos los pormenores de la sociedad antes de llegar al punto que queremos llegar, ¿no? Al punto de ebullición que sería con esta operación de reestructuración y esta nueva matriz. Ok, y en ese tipo de operaciones, Juan, o en ese tipo de due diligence que realizamos, exactamente ¿qué tenemos en cuenta? Por ejemplo, en una due diligence contable, ¿qué analizamos en las cuentas de nuestros clientes? Sí, pues, además de analizar todas las partidas contables, en concreto nos vamos a centrar en el estado del balance y en la cuenta de pérdida y ganancia para analizar en determinados aspectos cómo se encuentra la cuenta 555, partidas pendientes de aplicación, cómo se encuentra la cuenta corriente con socios, la cuenta 551, qué reservas voluntarias previas a esta constitución del holding recaen sobre la cuenta 113, ¿no? Que es la de reservas voluntarias, etcétera. A partir de ahí tratamos al cliente como un adulto y le decimos aquellos aspectos y cuestiones técnicas de acuerdo con la doctrina del TEA, doctrina de tributos, que se deben de realizar de forma previa al holding, o que si no se realizan, sepa el cliente que siempre va a estar, entre comillas, en esa duda o esa incertidumbre durante un plazo determinado. Y las consecuencias que puede todo acarrear. Es verdad y es muy importante, y a nosotros, bueno, pues nos gusta mucho desde Fiscal, aparte de la due diligence contable que ha explicado el compañero Juan, esa investigación o ese análisis mercantil que nosotros también hacemos, ¿no? ¿A qué me refiero con este análisis mercantil? Los estatutos de la nueva sociedad holding, por ejemplo, que tenga el CENAE propio de las sociedades que gestionan participadas, que no haya cuestiones limitantes en esos estatutos. Por ejemplo, algo muy importante que nos ha pasado recientemente, el concepto de prestaciones accesorias, ¿vale? El concepto de prestaciones accesorias, hay determinadas sociedades que se le imponen a algunos socios unas obligaciones. Estas obligaciones, normalmente obligaciones de hacer, aunque también se pueden meter por prestaciones accesorias las obligaciones de no competencia del socio con la sociedad, se dejan establecidas en estatutos. Pues bien, ¿por qué son importantes analizar las prestaciones accesorias? Porque si la operación mercantil, si esta operación de reestructuración, si este holding implica el incumplimiento
por parte del socio vinculado por esa prestación accesoria, de esa misma prestación accesoria, es una causa de exclusión del socio. Entonces, son muchos matices que tenemos que tener en cuenta para efectivamente asegurar la viabilidad de la operación. Aquí también podemos mencionar el tema de los pactos parasociales. Sí, más aún, a eso te iba a hacer referencia ahora mismo, Antonio. Tenemos que tener en cuenta que la due diligence no es previa, sino también es posterior. Es decir, hacia dónde quiere llegar el cliente, qué pretende con el holding, qué le gustaría alcanzar. Pues bueno, hablando de los pactos parasociales muy vinculados, que vienen siendo protocolos familiares, pues podemos establecer distintos mecanismos, distintas herramientas para proteger esta sociedad familiar, ¿no? Oye, opciones de adquisición preferente para determinadas cuestiones y en determinados ámbitos. Podemos establecer golden share, ¿no? Que hablaremos de ello en otra ocasión, o incluso los propios pactos de socios o pactos de sindicación, ¿no? Dentro del pacto de socios, el pacto de sindicación. Sí, en definitiva, diferentes herramientas para asegurar la gobernanza dentro de la sociedad. Correcto, correcto. Asegurar la gobernanza y asegurar la continuidad de la empresa familiar. La continuidad de la empresa familiar, de un patrimonio que se ha venido estableciendo a lo largo de generaciones. Oye, pues garantizar, tener la suficiente, por así decirlo, sapiencia, buen saber y también respeto, ¿no? Por generaciones de antepasados, de preservar y continuar esta sociedad familiar. Y ahí, Juan, perdona que te interrumpa, me gustaría recuperar, a la hora de hablar de holding, oye, ¿qué es el concepto de holding puro, holding mixto? Porque muchas veces el cliente, para empezar, no tiene claro el concepto de holding. El concepto de holding, bueno, como sabemos, ¿no? Pues hablamos de grupo de empresas, artículo 42 del Código de Comercio, y hablamos de un régimen fiscal especial que si se cumplen estos requisitos que ya hemos explicado, podemos aplicar los beneficios fiscales del holding. Vale. ¿Por qué nosotros explicamos o hablamos al cliente en consultoría de holding puro y holding mixto? ¿Cuáles son las implicaciones de esa diferenciación? Pues es fundamental, es un punto y una cuestión que sin duda hacemos mucho hincapié en esa ejecución de corporate y de operación de reestructuración con el cliente y también un proceso formativo, ¿no? Le explicamos al cliente las diferentes implicaciones y las consecuentes acciones que se derivan de la tenencia de un holding puro o de un holding mixto. Cuando hablamos de holding puro nos estamos refiriendo en concreto a una sociedad que se dedica a la mera tenencia de participaciones de otras sociedades, ¿vale? Pero que no realiza actividad económica. Sin embargo, cuando hablamos de un holding mixto, es aquel que además de dedicarse a esta tenencia de participaciones, también realiza una actividad económica con las filiales o hacia las filiales. Es decir, podemos hablar de que esa actividad económica es la gestión de las participadas, ¿verdad? Correcto. Mediante simplemente, una emisión de factura por parte de la matriz hacia todas las participadas, ¿no es así? Va a ser vital y fundamental que, son determinadas cuestiones, ¿no? Pero resumiéndolo mucho, oye, esta matriz va a ser la administradora a partir de entonces de las distintas filiales, va a facturar por esa labor de administración de las mismas, podemos unificar y cualificar la contabilidad en la matriz, podemos gestionar y optimizar el personal desde la matriz, en lugar de tener lo típico, personal contratado administrativo en cada una de las filiales, podemos tenerlo solo en la matriz, ¿no? Entonces optimizamos muchísimo los recursos y por ello la matriz es por lo que factura a las distintas filiales. Eso es. Y hay una cuestión muy importante porque muchas veces cuando reorganizamos estructuras, lógicamente vienen clientes ya con sociedades ya creadas, y se repite mucho una pregunta que es, oye, yo tengo en mi sociedad en reservas acumuladas a lo largo del tiempo por los beneficios que he ido arrastrando, 200, 100, 150, 300.000 euros. Si yo ahora me transformo a grupo y aplico régimen fiscal de holding, ¿me puedo beneficiar de esa reserva, de esa bonificación en la distribución de dividendos filial matriz bonificado al 95%? ¿Es así? ¿Me puedo beneficiar? Buen punto a tratar, pero antes déjame decirte, que pues no te he respondido al completo a la pregunta anterior, el holding mixto y el holding puro va a tener distintas implicaciones en diversos impuestos. Es decir, tenemos que distinguir aquí distintos escenarios. Primero de ellos, impuestos de sucesiones y donaciones, empresa familiar. Segundo de ellos, impuestos de patrimonio.
y tercero de ellos, el impuesto sobre el valor añadido, se hace el IVA. ¿Qué va a significar o qué implicaciones tiene el holding mixto o el puro en según qué tipo de holding? Oye, si tenemos un holding puro sin actividad económica, podemos correr el riesgo de devenir en una sociedad patrimonial, incumplir los requisitos del artículo 4 de la ley del impuesto de patrimonio, por ejemplo, que este holding compute como patrimonio personal y por lo tanto nos hagan tributar anualmente. De la persona física propietaria. Correcto. Ya sabemos al gravamen que corresponde, ¿no? Dependiendo de la comunidad autónoma. Tampoco cumpliríamos posiblemente con los requisitos y condiciones del artículo 20 de la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, por el cual se establece los requisitos y beneficios de la empresa familiar. Por lo tanto, devendríamos también en una sociedad, holding en este caso, que no cumpliría con ese escenario y no podríamos aplicar la bonificación establecida para ello, del 95-99%, dependiendo de la comunidad autónoma. Y por último, tiene una implicación que para mí no es una cuestión baladí, y que es una cuestión fundamental, que es el tema del IVA. Si tenemos un holding puro, este IVA que soporte el holding por la facturación que reciba de la gestoría, la facturación que reciba de algún profesional que preste algún servicio para el holding, no será un IVA deducible. ¿Vale? Que no sea un IVA deducible, ya sabemos que no es un IVA que se pierde, que se evapora, sino que va a ser un mayor gasto a nivel contable. Sin embargo, siempre va a ser más interesante que sea un IVA deducible. Eso no lo da el holding mixto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos va a permitir, dependiendo del volumen de facturación a final de ejercicio, discernir qué tipo de porcentaje, porque vamos a entrar en prorrata, eso es evidente, pero discernir qué tipo de porcentaje vamos a poder aplicar para la deducibilidad de este IVA. Eso es. O incluso llegado el momento, llegado el escenario, incluso valorar, entrar en una prorrata especial, ¿no? Y discernir, oye, qué tipo de gasto es de una actividad, qué tipo de gasto es de otra. Eso es. A partir de ahí, sobre la cuestión que me planteaba sobre las reservas voluntarias anteriores a la Constitución, a la operación de reestructuración societaria, es importante resaltar, sin lugar a dudas, que ya este criterio está siendo establecido por el TEA en su doctrina reciente, y es que viene a decir el TEA que siempre que se distribuyan reservas anteriores a la constitución del holding, procede la aplicación de la norma antiabuso del artículo 89.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y, en consecuencia, por la parte proporcional del beneficio fiscal obtenido con la operación de reestructuración, nos harían tributar una parte proporcional. No todo, pero una parte proporcional en función del, como viene diciendo la doctrina, el beneficio fiscal obtenido indebidamente. ¿Vale? Entonces, siempre es importante decirle al cliente, clarificarle esta cuestión, oye, estas reservas, lo correcto son tributarlas en el IRPF, la base imponible del ahorro, tipo progresivo 19, parece que va a aumentar hasta el 30%, y a partir del cliente decida. Si no la distribuimos, podemos no distribuirla. Tenemos que jugar ahora con los plazos. ¿De qué plazos estamos hablando? Los regímenes de neutralidad fiscal, el régimen FEAC, que es el por el que se aprueba este tipo de régimen fiscal especial, por el que se difiere la tributación durante 3 años, nos establece eso, un periodo de 3 años. ¿Vale? Entonces, tenemos que ser conscientes de esta cuestión, saber hacia dónde ir, cómo queremos ir, ¿no? Valorar todo el escenario, porque las consecuencias de actuar según en qué tipo de condiciones y qué tipo de circunstancias nos pueden perjudicar, ¿no? Pues eso, erosionando el régimen fiscal especial y haciéndonos tributar por la parte proporcional. O sea, es decir, si yo, cuando yo aplico el holding empresarial, yo tengo ya remensado en la sociedad unos beneficios previos, esos beneficios previos no me los puedo beneficiar o no me puedo aprovechar de los beneficios fiscales del holding, ¿verdad? Correcto. Pero, ¿y qué ocurre si yo en el mismo ejercicio fiscal, después de haber aplicado el holding, obtengo beneficios? Esta otra parte de los beneficios, ¿me los podría aplicar al régimen fiscal de holding? El criterio que seguimos en Fiscal y que defendemos sin temor a equivocarnos, porque entendemos que estamos en la situación correcta, que una vez cumplidos los requisitos del artículo 21, 5% y tenencia durante más de un año, podemos aplicarlo. Estamos seguros. Esto podemos aplicarlo y por lo tanto podemos subir dividendos que se vayan generando a partir de entonces. Una cuestión fundamental, puede ocurrir que una sociedad pues, acumule dividendos o reservas
voluntarias anteriores a este régimen especial y posteriores. ¿Cómo se valora y salimos airosos de esta cuestión? Va a ser fundamental tener eso, lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? La due diligence contable y el expertise contable necesario para ello. Nosotros, ¿cómo salvamos esta problemática? Siempre va a ser importante aplicar el método LIFO, ¿vale? Método LIFO, última partida que entra, primera partida que sale. Correcto. ¿Dónde lo aplicamos? En las cuentas anuales, Eso es. ¿vale? En la memoria de las cuentas anuales se hace se indica esta cuestión, se manifiesta, oye, que los dividendos que estamos distribuyendo son los últimos que han entrado y por lo tanto los correspondientes una vez realizada la operación de reestructuración y acogido al régimen de diferimiento. Ahí, Juan, perdona que te interrumpa, es verdad que, y me gustaría recalcar, porque no quiero que se quede en el tintero, cuando nosotros estos actos preparatorios previos al holding, en determinados momentos también pueden implicar la realización de algunas operaciones de reestructuración. Estas operaciones de reestructuración, nosotros normalmente, con carácter general, pues estamos hablando de fusiones o estamos hablando de escisiones. Fusiones, sin entrar al detalle, ¿no? Pues podemos decir fusiones por absorción o fusiones por creación de nueva empresa. También podemos hablar de escisiones, que tenemos escisiones parciales, escisiones totales, segregaciones, que es una modalidad de escisión. ¿Por qué son interesantes este tipo de operaciones de reestructuración? Porque opera el famoso fenómeno de la sucesión universal. ¿Cuál es el fenómeno de la sucesión universal? Muy sencillo. Es verdad que la ley de modificaciones estructurales no lo deja del todo claro, pero bueno, podemos entender la sucesión universal como la transmisión en bloque de todo el patrimonio, ¿verdad?, entre las sociedades que intervienen en la operación. Cuando hablamos de patrimonio, ¿qué nos referimos? Activos, pasivos, obligaciones, contratos, etcétera. Con carácter general, por supuesto, habrá que ver el caso concreto, ¿verdad? Correcto. Además del beneficio fiscal, que está claro, ¿cómo podemos proteger el patrimonio? Es una cuestión que nos lanzan muchos clientes y un beneficio fundamental del holding. Tenemos que tener en cuenta que el holding nos ofrece esa protección patrimonial ligada a la diversificación de riesgos, de distintas operativas, distintas actividades económicas, y que en el peor de los escenarios posibles con alguna de estas filiales, nunca se va a derivar la responsabilidad ni a otra filial ni a la matriz. ¿Por qué digo nunca y alargo el nunca? Porque hay ocasiones y escenarios en los que sí es posible derivar esta responsabilidad. Hablamos de la doctrina del levantamiento del velo, que es cuando el acreedor demuestra y acredita que ha habido un animus defraudandi, en latín, por parte de la estructura societaria, ¿no? Es decir, oye, esta matriz me está constituyendo distintas filiales para generarme deudas, no pagarme facturas, etcétera, y aprovecharse pues, de servicios, de activos o de lo que sea. Pero si no tenemos este animus defraudandi o esta intención, siempre vamos a estar protegidos por esta diversificación de riesgo y esta protección patrimonial. Es decir, para lanzar un tip claro a la audiencia, si evitamos o aseguramos que no existe esa confusión patrimonial entre las diferentes filiales que tenemos dentro del grupo, estaremos protegidos y en caso de que alguna de nuestras filiales entre en insolvencia, en una situación de insolvencia, la existencia de esa sociedad hará de cortafuegos. Correcto, efectivamente. Y también, bueno, decir que, por rizar aún más el rizo, Antonio, y a colación con lo que has comentado antes de las distintas operaciones de reestructuración que componemos en Corpori, nos están llegando también clientes donde determinadas filiales acumulan pérdidas porque el negocio va mal. Oye, podemos plantear una fusión por absorción y que estas pérdidas se compensen en la matriz, por ejemplo. Mira, Juan, hablando un poquito de actualidad fiscal en cuanto a holding, recientemente pudimos ver una noticia en un medio de primera tirada nacional que nos viene a decir, y te leo expresamente el titular: el TEAC ve abuso fiscal en que una persona cree una holding para que cobre los dividendos. ¿Qué hay detrás de esta noticia? ¿Es así? ¿No es así? Cuéntanos un poquito. Bueno, en primer lugar diría que muy sensacionalista el titular de la noticia, sin lugar a dudas. Hay que entrar a analizar el pormenor de ese caso en concreto, ¿no?, de esa resolución del TEAC, que nosotros hemos analizado de forma concienzuda y con detenimiento.
Y bueno, hay veces que nosotros como contribuyentes cometemos torpezas o grandes imprudencias, ¿no? En el caso de este contribuyente era evidente. Estamos hablando de un contribuyente que se acoge al régimen de diferimiento, neutralidad fiscal, título séptimo, capítulo séptimo de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, por el que no va a devengar, se devenga tributación, pero se difiere, ¿vale? Siempre que se respeten los requisitos y condiciones durante 3 años no tendría que tributar. Y el contribuyente lo que viene a hacer es, realizo la operación de reestructuración, había vendido un inmueble de forma anterior, no subo, en este caso, la plusvalía latente de esta ganancia obtenida de la sociedad, no las derivo a personas físicas, y una vez me espero un año, el holding constituido y lo subo, ¿no? Evidentemente aquí aplica lo que hemos mencionado anteriormente, el artículo 89.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, como norma antiabuso, y Hacienda entiende que hay un conflicto en la aplicación de la norma, del artículo 15 de la Ley General Tributaria, y bueno, te hace tributar por este holding porque realmente había un fraude, ¿no? El contribuyente intentó engañar, no fue precavido, no respetó los plazos que hay que respetar y no tuvo la diligencia fiscal y los conocimientos necesarios para hacerlo de forma correcta. Es decir, pese a lo grave que resulta el titular que da la prensa, estamos en un supuesto relativamente normal, es decir, que si hacemos las cosas mal tendremos consecuencias negativas, pero si seguimos las recomendaciones que nosotros damos en cualquiera de los canales de difusión, no va a haber ningún tipo de problema, ¿no es así? Efectivamente, nosotros con los conocimientos que tenemos, Antonio, y el expertise ya en la materia, pues, estamos convencidos de que un cliente que va de nuestra mano en esta ejecución no va a tener este tipo de problemáticas, porque seríamos los primeros en decírselo, ¿no? Y anunciárselo. Juan, asimismo, en relación y siguiendo un poquito de actualidad en tema de holding, recientemente salió una noticia referenciada a una resolución del TEAC sobre el salario de un administrador en las filiales, no arriba, no en la matriz. Te leo expresamente el titular de la noticia. Hacienda obliga a consejeros de firmas a cobrar aparte su trabajo en sociedades vinculadas. ¿Qué nos puede decir de esto? Aquí en este punto, bueno, para clarificar al oyente esta cuestión, es fundamental tener muy presente y traer a colación el artículo 18 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, que habla de operaciones vinculadas, y la excepción que dicho artículo establece. El artículo en concreto, Antonio, nos viene a decir que serán operaciones vinculadas, las relacionadas con consejeros o administradores, siempre que no estén relacionadas con su retribución por esa función. La función que realiza el administrador del holding es para el holding, ¿vale? Hacia el holding. No se puede subsumir esas funciones con el holding para las filiales. Eso es. Por lo tanto, el error que hubo aquí por parte del contribuyente es intentar facturar, o bueno, facturar realmente desde el propio administrador persona física a las filiales, cuando lo que se debió de realizar es facturación holding filial y, a su vez, facturación administrador sociedad. ¿Qué conseguimos con esto? Que la operación no se pueda vincular al valor de mercado. Sin embargo, si no seguimos estos criterios, la operación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.2 que acabamos de mencionar, no se debe de valorar el valor de mercado y nos puede realizar, la verdad, que un traspié importante, ¿no? En la optimización y en la organización fiscal. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que supongamos que el administrador factura pues, 2.000 euros por las funciones, ¿vale? A la filial, o por la función de consejero o de administrador en este caso. Puede llegar a Hacienda a interpretar que esta facturación y esta retribución no se encuentra valorada a valor de mercado y que aumente la misma o la reduzca. Por lo tanto, como sabemos, consejero persona física o administrador persona física, IRPF, tipo progresivo, y que nos aumente el tipo progresivo por esta negligencia, ¿no? A la hora de actuar. Así que, bueno, siempre hacemos un llamamiento a los clientes, vamos a tener la diligencia fiscal debida, con la proporcionalidad correspondiente y siempre estando bien asesorados, ¿vale? Para realizar según qué tipo de operaciones. Es decir, el salario del administrador de la matriz no será considerada operación vinculada y no será necesario que esté valorada a valor de mercado, pero si esa persona física al mismo tiempo es administrador persona física de cualquiera de las filiales, sí será considerada una operación vinculada y deberá estar a valor de mercado. ¿No es Claro, así? salimos de la horquilla de Hacienda, es decir, si no nos pueden valorar la operación a valor de mercado, yo estimo y condiciono mi retribución a lo que yo o mi asesor me haya estipulado. Eso es.
dentro de mi organización personal, ¿no? Individual. Sin embargo, si entramos en el escenario de la operación vinculada, va a ser un tercero, en este caso Hacienda, con sus, ya sabemos, intenciones, criterio, dejamos así, criterios y punto y seguido, la que va a hacernos imponer una retribución a un valor mercado X, que no vamos a ver, lo mismo lo sabemos dentro de 3 años, cuando haga la comprobación con efecto retroactivo, y nos vamos condicionados no solo ese año concreto, sino también los sucesivos. Bueno, ya sabemos un poco el escenario y con quién jugamos, así que tenemos que ser muy precavidos, actuar de forma muy diligente, aglutinar medios de prueba suficientes, válidos en derecho, de acuerdo con el artículo 105 de la Ley General Tributaria, y seguir por esta senda. Bueno, Juan, constantemente hablamos de la holding a nivel nacional, pero nada nos impide poder constituir un holding internacional. ¿Qué reglas aplicamos? ¿Dónde nos movemos? ¿Qué normativa es la que tenemos que tener en cuenta? Aquí realmente, y la realidad y opinión personal, es un escenario totalmente por explorar y posiblemente por desconocimiento del contribuyente. El holding internacional ya no solo nos ofrece ventajas fiscales, vamos a hablar de ellas, sino también ventajas de protección patrimonial, también hablaremos de ello. Y también tenemos que discernir dos escenarios, un holding internacional europeo de un holding internacional no europeo. ¿Y por qué discernimos o diferenciamos ambos mapas? Porque el holding internacional europeo está amparado y nos vamos a regir por lo dispuesto en la Directiva 2011/96 de la Unión Europea, que es la Directiva Matriz Filial, en la que se establece una serie de condiciones y un articulado muy ventajoso desde el punto de vista fiscal. Estamos hablando, Antonio, que su artículo 3, por ejemplo, entre otras condiciones, te establece que no se aplicará retención en origen matrifilial a nivel europeo A la hora de distribuir a la estos hora de dividendos. distribuir dividendos, siempre y cuando se cumplan dos condiciones. La primera de ellas, tenencia de participaciones durante al menos 2 años, nos exigen 2 años a nivel europeo, y la segunda de ellas, que tengamos al menos un mínimo de un 10%. Eso es. ¿Vale? De participaciones, en este caso la filial. Mientras que si hacemos la comparativa con el holding nacional, recordemos que era al menos un 5% y una tenencia superior a un año, ¿no es así? Correcto. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos tener una filial Chipre, Malta, sabemos las jurisdicciones que tocamos, o incluso te diría Italia o Portugal, y aprovecharnos de una distribución de dividendos sin retención en origen, porque viene impuesto por la directiva. El error en el que concurren muchos compañeros es que se van al convenio de doble imposición internacional. El convenio de doble imposición internacional normalmente en su articulado te establece una retención en origen que se ve mitigada de acuerdo con el porcentaje de participación en la filial, pero tenemos que tener en cuenta la salvedad. La directiva aplica por encima del convenio, dentro del escalafón, ¿no?, jurídico y de la pirámide jurídica. Por lo tanto, oye, pues puedo tener una filial, como venía diciendo, en Portugal, que se dedica a una gestión de unas cuestiones en concreto, que facture menos de 50.000 euros y que a partir del año que viene me tributa el 16%, o que si me factura más me tributa el 20%, y distribuirme dividendos sin tributación en Portugal por esta distribución de dividendos y tributando al 1,25 en España. ¿Vale? ¿Qué ventajas no fiscales ofrece también esto? Pues no es lo mismo un patrimonio en otra jurisdicción, ya sabemos, más difícil, en el caso de Hacienda, de localizar, de trabar. Diversificamos riesgos, Correcto. porque metemos patrimonio en diferentes jurisdicciones. Correcto. ¿No? Son requerimientos internacionales, son más costosos para la administración, ya no solo a nivel burocrático, sino también de gestión. La administración del otro país puede atender o no atender el requerimiento. Lo normal es que sí tenga esa diligencia de atenderlo, pero ¿cuándo? Sin embargo, si tenemos la operativa o la filial aquí en España, ya sabemos, requerimientos terceros, embargo de cuentas bancarias. Casi automático, ¿no? Correcto, de forma automática. Entonces, para aclarar, si nos movemos en sede europea, aplicaremos directiva matriz filial, pero ¿y si no nos movemos en sede europea? Si nos movemos en terceros países, ¿qué norma o qué normativa es la que tenemos que tener en cuenta, Juan?
Pues mira, en este caso vienen muchos clientes con el paradigma y la cuestión de, oye, quiero invertir en Emiratos porque ofrecéis cuestiones inmobiliarias muy interesantes. Bueno, no, sí es cierto que no vamos a tener esta exención de retención en origen. Emiratos, de acuerdo con la normativa legal, debe de retener un 5%, pero aquí tributaría el 1,25. Estamos hablando de que, oye, puedes tener una sociedad con rendimientos obtenidos de la explotación inmobiliaria de inmuebles o de cualquier otra actividad, sin tributación en Emiratos, ya sabemos, hasta 100.000 euros no hay que tributar, a partir de ahí el 9%, y que a su vez esos dividendos suban hacia la matriz al 1,25, porque ya te digo, normativamente te establecen un 5%, pero la realidad es que en la práctica no se está aplicando ese 5%. Entonces, bueno, tenemos que buscar ese escenario que nos dé ese juego a nivel fiscal y también de protección patrimonial. Es decir, si hablamos de normativa, si tenemos, por ejemplo, la matriz en España, tendremos esos dividendos bonificados en un 95%, y en la normativa que aplicaremos, pues aplicaremos el convenio de doble imposición entre España y el país donde tengamos la filial en cuestión, ¿no es así? Efectivamente. Dos cuestiones importantes sobre esto para resumirlo. En primer lugar, retención origen, sí y no, Europa no, fuera de Europa en principio sí, hay que ver la jurisdicción, si me aplican un 5, si no me aplican nada. Y la segunda cuestión, esa protección patrimonial, ¿no? Ese no sistema automático que va a implantar Hacienda en según qué tipo de actividades, en según qué tipo de operativas, que nos va a permitir pues, movernos en un espacio más tranquilo, ¿no? Como sabéis, desde Fiscal tenemos un departamento de corporate donde os ayudamos a optimizar todo este tipo de cuestiones de holding nacional, holding internacional, últimos criterios del TEAC, de Hacienda, qué dice el Tribunal Supremo, cómo tenemos que hacerlo, qué diligencias debemos de tomar, etcétera. Si quieres que te ayudemos en esta ejecución de tu operación de reestructuración, agenda la llamada con nosotros y bueno, el equipo comercial se pondrá en contacto contigo para ayudarte.